Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de In Your Face. El primero, edición 100% playoff. La semana pasada, por un problema personal de logística, no pude estar presente en la pantalla de Ucuplay como lo estamos siempre todos los martes. Esta vez sí, nos encontramos solos. Uno dirá, este chico va a hablar absolutamente todo el programa de los playoffs porque es lo más importante que está pasando. Es la lógica, pero en este programa sabemos muy bien que no somos totalmente lógicos. Obviamente, lo primero de lo que vamos a hablar sí son los partidos de ayer, que tuvimos dos encuentros. Uno que va a ser una cuestión meramente formal de mencionarlo, no mucho más, que fue la victoria y clasificación y por ende eliminación del otro equipo. Cleveland Cavaliers apabulló a los Miami Heat 138, 83, 55 puntos de diferencia. Es la cuarta mayor victoria, o mejor dicho, mayor margen de victoria en la historia de los playoffs, a tan solo 3 puntos del récord histórico, que son dos casos, que ahora no recuerdo bien cuáles son, no entraron en la placa y no los puse. Creo que había un partido de Denver-New Orleans en el 2009, que de hecho es un dato que vamos a estar viendo abajo. Miami Heat, octavo del este, un equipo que llegó en un contexto muy raro a los playoffs, con una temporada totalmente revolucionada, que le servía y muchísimo ser un equipo de playoffs por una cuestión de una protección de un pick de lotería que se podía prorrogar 2 años, y con el traspaso de Jimmy Butler y tener que proteger el pick este año le complicaba mucho las cosas a futuro. Los Heat dan el pick de este año, que va a ser un pick 15 aproximadamente. No, creo que si no recuerdo mal, de Oklahoma, y se desentienden de todo y pueden empezar a reconstruir, mejor dicho, de manera más alegre, amena, sin tanto problema. Y bueno, hablando de los protagonistas, de los ganadores de el primer preclasificado a los playoffs de la conferencia este, Cleveland Cavaliers tuvo la mayor diferencia en una serie en toda la historia de la NBA. Más 122 en 4 partidos. Estamos hablando de un promedio de 30.5 partidos de diferencia. Ese es el diferencial por encuentro. 121 era Denver-New Orleans 2009. Esos Denver Nuggets de Carmelo Anthony, de Chauncey Billups, que llegan a finales de conferencia contra los Lakers. Tenían el récord con 121. Y bueno, la realidad es que el partido de ayer, en cuanto a lo numérico, a lo estadístico, no quiero destacar jugadores puntuales, por más que en la placa lo haya puesto, sino que simplemente creo que lo que termina reflejando el partido es que tuvimos un último cuarto con 12 minutos de jugadores como Jalen Tyson, jugadores, ahora no me sale el otro nombre del jugador de un jugador de Miami, Killad Johnson, si no me equivoco. Nada, eso creo que es lo que refleja el partido de ayer, la abismal diferencia que hubo, no solo ayer, sino en toda la serie. Y nada, queda reflejado en el hito histórico que sembraron los Cleveland Cavaliers, que ya están en segunda ronda de playoffs. Esperan contrincante entre el cuarto y el quinto, que puede ser que se defina hoy entre Indiana Pacers y Milwaukee Bucks. Y luego el partido cumbre, el partido estrella, el partido total de la jornada de anoche fue el que agradezco haberme quedado hasta las 2:30 de la mañana escuchándolo y viéndolo, como fue Houston Rockets Golden State Warriors. Fue el motivo por el cual hoy me desperté tarde y no me pude haber despertado más feliz, luego de haber visto un verdadero partidazo de playoffs. Me fui a dormir contento, me desperté contento sabiendo que hoy iba a hablar de esto. Y vamos a hacer un análisis del partido mucho más exhaustivo que del anterior. Me traje un punteo de claves que quiero mencionar de cara a no solo a este partido, sino a la serie en particular. Pero antes, las estadísticas. 27 puntos para Jimmy Butler, tercero, con 6 asistencias. Y siendo playoff Jimmy, porque la realidad es que no recuerdo bien el dato, pero en la segunda parte mete prácticamente todos los puntos que tuvo en todo el partido. Brandon Podziemski, 26 unidades para el americano polaco, joven de primera temporada en playoffs. Brandon Podziemski, que con estos 26 puntos sumó más puntos que
los 3 partidos anteriores en conjunto, que si no me equivoco eran 24 o 25 puntos. Un partido muy completo de Podziemski en todas las partes de la cancha. No solo con la intensidad que lo caracteriza en defensa, sino con jugadas no intangibles importantes. Recuerdo un tapón a... Ahora no me acuerdo a quién fue el tapón, pero un tapón importante en el último cuarto. 6 de 11 en triples, muy buena marca. Draymond Green, los números no dicen nada, simplemente con poner modo DPOY. Me parece que es más que coherente y entendible a grosso modo. Y Stephen Curry, 17 puntos, solamente 13 tiros tomó en la jornada anoche, pero eso no significa que haya tenido un mal partido. Y luego por parte de Houston Rockets tuvimos el mejor partido de Alperen Sengun, lejos del mejor partido de Fred VanVleet, tuvimos un buen partido de Amen Thompson y un muy mal partido de Jalen Green, que si queremos traducir o reflejar en un jugador en particular cómo está haciendo la serie de los Houston Rockets, creo que el mejor ejemplo, la mejor personificación es la de Jalen Green, un jugador que ayer jugó solamente 24 minutos, que en el último cuarto prácticamente no vio acción, siendo... No es el jugador franquicia de Houston Rockets, pero como mínimo lo pelea con Alperen Sengun. Me parece que es el principal factor X de Houston en ofensiva. Y justamente Houston no está sacando muy bien adelante en conjunto los partidos, porque Jalen Green no está pudiéndolo hacer. Y vamos con los 5 claves, 6 que traigo del partido en particular de ayer justamente, pero que también se pueden englobar alrededor de la serie. Y yo creo que la primera de todas es, sin ningún lugar a dudas, el muchacho recién llegado a la Bahía, el que dicen que es polémico, el que dicen que está mayor. No me quiero imaginar lo que sería Jimmy Butler en estos Golden State Warriors si no fuese polémico y no fuese mayor. El partido de ayer de Jimmy Butler es una verdadera demostración de lo que es playoffs Jimmy Butler y para lo que lo buscaron los Golden State Warriors. Jimmy Butler, que ya todos conocemos, que se crece en los partidos importantes y que tal vez estaba un poco en duda o a prueba sino cómo iba a hacerlo en Golden State Warriors, cómo iba a congeniar con Curry, cómo iba a congeniar con Draymond Green, 2 jugadores que ahora después voy a estar mencionando. La realidad es que con el partido de ayer queda demostrado todo, no solo a nivel individual, sino a nivel individual de cada uno de ellos 3 y además a nivel colectivo. Así que el primer tópico a destacar, a mi parecer, es sin ningún lugar a dudas Jimmy Butler. Y el segundo es otro muchacho mayor, más polémico, que de hecho voy a hacer un asterisco. Draymond Green no tendría que haber ni siquiera salido a pista, a mi parecer, para la segunda mitad del partido, porque ese altercado que tiene con Tari Eason unos instantes después de recibir su primera técnica por una pelea, no era una falta flagrante, era una clara técnica, lo que hubiese supuesto su eliminación, su expulsión del partido. Juega con otro reglamento, todo lo que quieran decir se puede llegar a decir, pero lo más importante es que, sacando la eventualidad del partido de ayer, Draymond Green volvió a demostrar, como lo demuestra siempre realmente, que a mi parecer es el mejor defensor que yo con mis 23 años he visto en una cancha de baloncesto de la NBA en los playoffs. Sin ningún lugar a dudas. No solo por la parada defensiva que le hace en la última jugada al Alperen Sengun, sino porque es un jugador que sabemos el temperamento que tiene, sabemos que a pesar de ser un jugador inteligente, se le suele soltar la cadena, como le pasó al instante de haber recibido una técnica, puso totalmente en peligro su continuidad en el partido. Entró con 5 faltas, faltando 8 minutos en el último cuarto, contra un Alperen Sengun que estaba totalmente prendido fuego en cuanto a rendimiento basquetbolístico se refiere. Y no solo que lo defendió bien, no pasó apuros y se quedó 8 minutos en pista con 5 faltas y no hubo que sacarlo prácticamente en ningún momento. En ningún momento se sentía que corría riesgo la participación de Draymond Green, y me parece que es muchísimo decir, y al ser muchísimo decir también demuestra la valía y la importancia que tiene Draymond Green en este tipo de partidos.
Otro factor importante, el que para mí es claramente el factor X. Y en el punto número 3 voy a englobar varias cosas que son todos tópicos de los Houston Rockets. El primero de todo es el muchachito Green, no Draymond Green, sino Jalen Green. Jalen Green, que ayer juega, como vimos en la placa anterior, 24 minutos, 8 puntos. Solamente lanza 8 intentos a canasta. 3 de 8 no es un mal porcentaje, tampoco es magnífico, pero es un volumen muy bajo para un jugador que es la clara referencia ofensiva, a mi parecer, de estos Houston Rockets. Y el factor diferencial. Yo creo que estos Houston Rockets, sin un Jalen Green a un nivel anotador como estuvo en el partido que gana Houston Rockets, no va a ningún lado Houston, o no tiene tantas chances, mejor dicho. No así el caso de VanVleet ayer, que fue muy importante. Y gracias a él, hasta el último segundo, Houston podría haber llevado por lo menos el partido a la prórroga. Y un factor muy importante, tiene que tomar nota Alperen Sengun, Steven Adams, Jabari Smith Jr., Tari Eason, si no recuerdo mal, Amen Thompson probablemente. Los tiros libres, muchachos. Ayer lo de Houston, si bien hay un contraste muy grande entre Golden State y particularmente Jimmy Butler, porque Jimmy Butler ayer tiró un 12 de 12 en tiros libres, y es algo que vimos en In Your Face en su momento. Cuando llega Jimmy Butler, los Warriors eran uno de los peores equipos en porcentajes de tiros libres, y con la llegada de Jimmy Butler, con 10-15 partidos, en ese periodo se habían transformado en el equipo que más iba a la línea y mejor porcentaje tenía. Y ayer lo demostró Jimmy Butler, volviendo al punto número 1 que mencioné. Houston es un equipo que en la previa se decía que podía llegar a pecar de inexperiencia, que de los preclasificados de arriba podía ser el equipo que más chances tenía de quedar eliminado, no solo por el rival, sino por el rival que representan para ellos mismos, su inexperiencia. Y ayer Houston Rockets, y a lo largo de la serie, siento que lo demostró. En los momentos importantes tuvo apariciones el equipo, pero también tuvo desapariciones muy grandes. El tema de las pérdidas de ayer, Jalen Green, por ejemplo, 5 pérdidas en 24 minutos, siendo probablemente el organizador principal o uno de los 2 organizadores principales del equipo. Houston Rockets es un muy buen equipo a futuro. Tiene muy buenos jugadores, como Amen Thompson, como Alperen Sengun. El mismo Jalen Green es un gran jugador. Tal vez es el de estos 3 jóvenes estrella que tiene Houston el menos consistente. Pero siento que les cayó ahí está, el tapón de Podziemski fue a Fred VanVleet. Siento que les cayó la realidad a los Houston Rockets, y no debería ser algo preocupante. Por más de quedar segundos, quedar afuera con el séptimo, es la primera experiencia de este equipo de Houston en playoffs, y creo que lo mejor que les podría haber pasado, con vistas a un próximo año, o a unos siguientes años mejor dicho, es enfrentarse en primera ronda con un rival como Golden State Warriors, cosa que por ejemplo Oklahoma el año pasado no le pasó. Oklahoma el año pasado tiene una primera ronda muy accesible con New Orleans Pelicans, que ganan 4-0, y este año todavía se los puso en tela de juicio, más allá de lo que vamos a estar hablando luego de ellos. Houston acá de primeras probablemente se lleva un baldazo de agua fría, y siento que es un equipo con mucho temperamento, y que el año que viene puede volver más fuerte. Vamos a los últimos 2 tópicos de este partido. Brandon Podziemski, la contracara total de Jalen Green. Como dije antes, lo vamos a mencionar rápido porque ya lo dije de hecho esto. Podziemski 26 puntos ayer, muy eficiente, muy intenso. Un partido de jugador de rol de playoffs que da el paso adelante cuando se lo necesita. Eso fue lo que hizo ayer Brandon Podziemski en su 4º partido de postemporada en toda su carrera. Muy importante. Y el quinto factor es el 30 de Golden State Warriors, Stephen Curry, que uno ve las estadísticas y mismo ve el partido de manera muy global, muy macro, y uno dice, mal partido
de Curry, bastantes pérdidas, pocos puntos, pocos intentos al aro, pero hoy lo leí y no puedo estar más de acuerdo con esta frase. Pues le doy los créditos al autor de la nota en inglés que leí, que ahora no recuerdo ni quién era, pero que Curry, dicen que Curry es la superestrella más bondadosa de los últimos tiempos, y me parece que está en todo lo correcto. No solo por quién es él, que para mí es una de las dos caras de la liga en los últimos 10 años, 12 años, sino que entiende a la perfección lo que necesita el equipo. Ayer, Curry tiene la espalda para poder llegar a tirarse ayer, 25 tiros y hacer un 2 de 11 en triples, porque ayer claramente no fue la noche más efectiva de él en cuanto al tiro, pero el tipo entendió que trajeron a Jimmy Butler por algo y que el partido de ayer era justamente en el que Jimmy Butler tenía que demostrar ser lo que es Jimmy Butler, porque Curry va a tener muchos mejores partidos que malos, muchos buenos mejores partidos que malos, y no tantos malos como el de ayer en este tipo de aspecto en cuanto al tiro. Un tipo con la espalda de él podría tirarse 20 millones de tiros, lo dejó a Butler, y Butler sabemos lo que es. Y siento que hay una cohesión en el equipo de Golden State que es muy positiva, que en cierto punto da miedo, también por una cuestión de nombres, pero si las cosas se alinean bien, encima tienen un cruce, parece tener bastante encaminada la serie actualmente de Golden State Warriors, y la llave opuesta le llevaría un cruce que tal vez no es el que esperábamos todos, y en cierto punto tal vez puede llegar a ser un poco más accesible para ellos. Yo pondría principal atención en Golden State Warriors estos playoffs. Este es el repaso de ayer. Vamos a ver cómo está el bracket de los playoffs actualmente. Oklahoma City Thunder y Cleveland Cavaliers, los primeros seeds de cada una de las conferencias, ya están clasificados. Ambos barrieron a sus rivales y esperan rival. Por la parte de Oklahoma, Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers, 2-2 a mi parecer, y me voy a corregir de lo que dije hace 2 semanas. Uno debe reconocer sus errores. Yo dije que iba a ser una serie muy pareja, que para mí se iba a 7 partidos, si no recuerdo mal dije. No me acuerdo quién terminé diciendo, creo que terminé diciendo Denver, pero la había caracterizado como una serie totalmente ZZZ. Nada más opuesto y nada más lejano a ser una serie aburrida. Esta de Denver Nuggets contra Los Ángeles Clippers. Cuando toca equivocarse, toca reconocer también. Luego, tercer seed, los Lakers contra Minnesota Timberwolves. 3-1 para el equipo de Minnesota, que se llevó el primer partido en casa de los Lakers. Y en Minnesota supo mantener la ventaja de campo y ya están 3-1. Mismo escenario para Golden State Warriors y Houston Rockets, como hablamos recién. Por ahora, si todo se mantiene la tónica y la lógica de lo complicado que es dar vuelta un 3-1, la serie sería Golden State Warriors Minnesota Timberwolves. Lo vamos a analizar tal vez la semana que viene, si es que es así. Del lado de la conferencia este, Indiana Pacers 3-1 contra Milwaukee Bucks. Unos Milwaukee Bucks que ayer salió la noticia de que Damian Lillard tuvo que ser operado del tendón de Aquiles, lo cual pone lógicamente fin a esta temporada y probablemente a la siguiente. Así que con una ventaja de 3-1 de Indiana Pacers y las sensaciones que está dando esta serie, me parece también que Indiana ya tiene un pie y medio adentro y se va a enfrentar con Cleveland. Luego un 3-1 bastante mentiroso entre New York Knicks y Detroit Pistons, porque la realidad es que todos los partidos fueron parejísimos, incluyendo 2 que se definieron por lo menos polémicamente en la última jugada, y luego Boston Celtics va ganando 3-1 contra Orlando Magic y hoy tiene la chance también de, igual que Indiana Pacers, de cerrar la serie en su casa. Vamos con el otro tópico del programa. Yo prefiero hablar de los playoffs cuando ya esté todo más cerrado, en la segunda ronda, donde la semana que viene básicamente, donde vamos a tener más análisis de previa y no durante el post. También quiero aprovechar para hacer un programa que tenía pensado,
Vamos a sacar estas camisetas, las de Houston Rockets y Golden State Warriors, porque ya no vienen a cuento. Las tiramos ahí. Ponemos la de New Orleans Pelicans y la de Dallas Mavericks. Y uno diría, ¿qué hacen estas dos camisetas acá? Estamos hablando de playoffs. New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, equipos que ya están eliminados. Como ya están eliminados, déjame hacer la cuenta, 16 equipos. No, sí, 16 equipos ya están eliminados de la liga de esta temporada. Ya no participan más. Tenemos los 14 eliminados directamente de la postemporada. Y tenemos que sumar a Memphis Grizzlies y a Miami Heat, que quedaron eliminados contra los primeros de cada conferencia, como fueron Oklahoma City Thunder y Cleveland Cavaliers, como vimos. Así que vamos a analizar en formato tier list, que primero de todo vamos a denigrar, digamos, a los equipos que no van a participar, porque no tuvimos posibilidad de sacar los logos. La portada del programa es esta, los que ya no están, porque ya no están, y quiero analizar porque hay casos muy interesantes. Bueno, vamos a hacer producción en vivo porque se ve que el link no se mandó bien. Las tiers tienen nombres viejos. En la primera habíamos puesto, lo tengo acá yo, así que va a ser fácil. En la primera, en rojo, vamos a poner desastre absoluto, que serían los equipos que tuvieron su temporada fue un desastre absoluto y total. Yo creo que si vieron la programación de toda la temporada de In Your Face, hay dos equipos que se van a imaginar que van de cabeza ahí. En naranja vamos a poner el tal vez esperaba un poco más. Equipos que en cierto punto decepcionaron esta temporada. También hay algunos que creo que se caen de cabeza. En el medio, la tabla tibia, resultado esperable. Equipos que no estaban para playoffs, que no estaban para el catástrofe y que se quedaron ahí. En amarillo vamos a poner buen avance, que vendría a ser los equipos que dieron un paso adelante, tal vez un poco más de lo que se esperaba. Y en verde vamos a poner siguen en carrera, que son todos los equipos que actualmente siguen en los playoffs y no vienen a cuento hoy, que paradójicamente probablemente sean los equipos más interesantes. Pero vamos a poner ahí a Milwaukee Bucks, los vamos a poner ahora rápido. Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Los Ángeles Clippers, Houston Rockets, New York Knicks, Los Ángeles Lakers, Orlando Magic, Denver Nuggets, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors. Todos estos equipos que, como dije, son 14 afuera. No vamos a hablar de ellos, ya hablamos y vamos a seguir hablando largo y tendido a lo largo de los próximos programas. Me quiero centrar en estos 16 equipos, para los cuales, como siempre, traigo de apoyo una placa con su roster, el roster final que tuvieron. Y vamos a empezar con un equipo que ya hablamos hoy. Vamos a empezar con Miami Heat. Miami Heat, un equipo que tuvo una temporada que fueron dos partes totalmente distintas. Unos Heats que, como vemos en plantel, terminan con Andrew Wiggins sin Jimmy Butler. Un cambio que desde el poco tiempo que pasó hay un clarísimo ganador y un clarísimo perdedor. Pero yo a la vez siento que Miami tiene en Bam Adebayo, en Tyler Herro, en el mismo Andrew Wiggins, que me parece y de hecho lo demostró, me parece un muy buen jugador de rol en un equipo importante. Tienen cierta fundación, por decirlo de alguna manera, para hacer algo interesante en los próximos años. Son un equipo que están en un mercado grande. Pero vamos a hablar de lo que es esta temporada en particular. Y para empezar, elegí un equipo popular. Pero vamos a empezar con el resultado tibio. Porque tenemos que tener muy en cuenta que Miami desde febrero es otro equipo totalmente diferente al de los últimos años. Y viendo ese escenario es un resultado totalmente esperable el de Miami. Miami, nadie esperaba que si se metía en los playoffs pase de ronda. Lo más lógico era una eliminación en 4 o 5 partidos con Cleveland Cavaliers. Y es lo que terminó siendo. Tal vez uno esperaba un poco más de resistencia por parte del equipo de Erik Spoelstra. Pero a grosso modo, en grandes rasgos,
Es un resultado totalmente esperable el de Miami. Vamos a ir con otro equipo. Vamos a ir con un equipo que está hace bastantes años en una situación similar. Un equipo que en las últimas 2 temporadas había mostrado una mejoría. Y este año yo creo que tal vez, si bien era algo que no le convenía en cuanto a proyecto y tal vez no tenía las piezas necesarias, mostraba en los años anteriores que le daba para más de lo que terminaba haciendo. Y ese es el caso de Utah Jazz. Este año vieron el pez gordo en el draft, vieron que Cooper Flag asoma y plantaron bandera justamente. Hasta acá llegamos, vamos a ser el peor equipo de la temporada. Y lo fueron. Y hasta se preocuparon en cierto punto por serlo. Utah Jazz, que tiene un equipo que a mí, en lo que son sus jugadores jóvenes, particularmente me gusta bastante. Me gusta mucho Keyon DeGeorge. Me gusta mucho Kyle Filipowski. Me parece un jugador hecho y derecho. Me gusta mucho también, y lastimosamente está lesionado, Taylor Hendricks. Me parece un ala pivot muy versátil, muy moderno y que puede dar muchísimo en la liga. Hay que ver cómo se recupera de la dura lesión que tuvo a principio de temporada. Walker Kessler también es un pivot muy interesante. Tuvimos la aparición de Isaiah Collier, uno de los principales robos del draft de esta última camada, por lo menos en su temporada de debut. Tenemos a Lauri Markkanen, que no me parece un jugador que sea una primera espada para un equipo competitivo, pero sí un jugadorazo total. Y uno de los jugadores más productivos de la liga. Un jugador que le das la pelota y sabe lo que tiene que hacer y lo suele hacer bien. Y suele sacar el máximo provecho de sus situaciones. Cody Williams, pick número 10 del último año. Yo creo que tal vez esperaba un poco más de estos Utah Jazz por lo que se veía viendo los años anteriores, que habían arrancado bastante bien y terminaron frenando en el lapso final de la temporada. Pero también los vamos a poner en resultado esperable, porque en el proyecto que tiene Utah es más que entendible que hayan terminado con el resultado y con el récord que tuvieron. Ahora vamos a ir con Washington Wizards. Washington Wizards, un equipo que tuvo el pick número 2 de este último draft. Un equipo que hizo millones de movimientos en esta temporada. Tenemos jugadores como Marcus Smart. Tuvimos a Jonas Valanciunas este año. Yo creo que Marcus Smart y Chris Middleton tienen todos los boletos para ser el Jonas Valanciunas de la siguiente temporada de Washington Wizards. Un jugador con cierto caché en la NBA, no cierta experiencia, mucha experiencia. De hecho, son 2 campeones de la NBA siendo jugadores muy importantes. Marcus Smart no fue campeón con los Boston Celtics, pero se entiende a lo que voy. Jugadores, Leo me llora atrás de pantalla, jugadores muy importantes en equipos muy competitivos, pero nada, son ciertas piezas de intercambio muy valiosas. Cierto que el desarrollo de sus jóvenes fue bastante interesante este año, encabezado por Bilal Coulibaly, que a mi parecer tuvo un muy buen segundo año. Bob Carrington, novato, que mostró muchísimas cosas. De hecho, cerró la temporada con un buzzer beater anecdótico que a nadie le importa, pero siento que engloba la buena temporada que hizo él en su campaña de novato. Keon George, también un novato que tuvo buenos rendimientos, obviamente totalmente irregulares como cualquier jugador novato, salvo excepciones. AJ Johnson lo mismo, que llega desde Milwaukee. Me parece que es una buena pieza que consiguieron los Wizards a cambio de Kyle Kuzma. Alex Sarr, que cerró bastante fuerte la temporada y, si no recuerdo mal, quedó ahí en el limbo para el tridente del rookie del año. Creo que quedó cuarto. Obviamente no está el ganador todavía, pero en lo que se definió la terna, si no recuerdo mal, había quedado cuarto o muy cercano. Y para mí es un buen avance el que hicieron los Washington Wizards, que también son uno de los peores récords de la NBA, pero definieron un rumbo, se centran en los jugadores jóvenes, lo hicieron a lo largo de toda esta temporada, y además consiguieron piezas de intercambio muy valiosas, como lo fue en su momento Kyle Kuzma, que creo que sacaron, por lo que estoy hablando con el diario del lunes, ¿no? Con lo que está mostrando Kuzma actualmente en los Bucks, sacaron muchísimo valor. También estaba teniendo una mala temporada en Wizards.
Lo mismo hicieron con Jonas Valanciunas, que también lo intercambiaron. Como dije, Smart, Middleton pueden llegar a ser los próximos jugadores de ese estilo. Así que me parece que es una buena temporada de Washington Wizards, que además tiene muchas chances de llevarse un pick alto el próximo draft. Hablando de eso, porque me olvidé, vamos a poner la placa de los porcentajes de lotería y cómo va a ser las probabilidades de la lotería del draft. Ahí vemos Utah Jazz primero, Washington Wizards segundo, Charlotte Hornets tercero, New Orleans Pelicans cuartos, Philadelphia 76ers quinto peor récord de la liga, pick protegido en el top 6. Guarda con eso. Ahora voy a chequear cuántas son las probabilidades, un dato grave que no haya puesto en la placa. ¿Cuántas son las probabilidades de que Philadelphia 76ers caiga de ese top 6? Actualmente son los favoritos para el 5, por lo cual deberían tener más o menos un 50% de chance de sí, un 50% de no. Con el pick número 6 se queda el pick Philadelphia, así que tenemos que sumar un 27% con un 8,7% de puesto octavo y apenas menos de un 1% de noveno. Estamos hablando de que Philadelphia tiene más o menos, en parámetro global, un 65% de chances de quedarse con su pick y un 35% de chances de perderlo. Es bastante alto un porcentaje de 35% de perderlo, pero bueno, nadie esperaba esta situación en Filadelfia y sabemos todo lo que conllevan los picks futuros y las protecciones, y de hecho Filadelfia tiene que agradecer que el pick está protegido. Pick número 6 actualmente sería, en cuanto a orden de récord, para Brooklyn Nets, el séptimo para Toronto Raptors, el octavo para San Antonio Spurs, el noveno se lo van a llevar los Houston Rockets, mejor dicho, el pick de Phoenix Suns, que fue el noveno peor récord, se lo lleva Houston Rockets. El número 10 irá para Portland. El número 11 es para Dallas Mavericks. El 12 para Chicago Bulls. El 13 es para Sacramento Kings. Pero si cae en el top 12, en realidad si cae en el top 13, se iría a Atlanta. En caso de subir, que no puede subir al 12, porque si no sale en el pick número 13 va directamente al top 4, sería de Sacramento Kings. Si no, se va a Atlanta. La realidad es que tuvieron bastante mala suerte ahí los Kings, porque quedan a una victoria, de hecho, de Chicago Bulls. Sacramento tuvo una victoria más, Chicago Bulls estaba con el puesto número 12, y en esos puestos generalmente es muy raro que se modifiquen las probabilidades, así que salvo un milagro, Sacramento pierde su pick con Atlanta. El tema es que Atlanta tenía el pick número 14, pero sin protecciones se lo llevan los San Antonio Spurs, así que el pick que Atlanta pierde, prácticamente, salvo un milagro, lo va a terminar recuperando con Sacramento un pick más arriba. Vamos con los equipos nuevamente, luego de mencionar esto, porque es más que importante y siento que es una de las centrales de este programa, de esta edición. Vamos nuevamente con la tier. Voy a poner un equipo un poco más interesante ahora. Washington, es verdad que Washington habíamos dicho buen avance. Buen avance para Washington. A mí me parece que, a pesar de una temporada deportivamente en la pista horrible, siento que hicieron las cosas como tenían que hacerlos y le veo un buen avance para el futuro. Vamos con un equipo un poco más interesante. O sea, yo considero que hay 4 equipos interesantes. Vamos a ir con New Orleans Pelicans. Y acá voy a hablar desde un lugar de ser seguidor de este equipo. Unos Pelicans que tuvieron mucha mala suerte, no solo este año, sino en todo el periodo, todo el proyecto. Zion Williamson, que también es una suerte que tal vez mala suerte que te la buscas teniendo un jugador de este calibre, o sea, es tan buen jugador, pero muy propenso a las lesiones desde que llegó a la NBA. Un equipo que a mitad de temporada se desprendió de Brandon Ingram, un Brandon Ingram que ya claramente no quería estar en New Orleans. Un equipo que tiene muy buen roster, esa es la realidad. Muy buen roster, me refiero a un roster por lo menos para pelear puestos bajos de play-in, como lo vino siendo las últimas temporadas, a pesar de las lesiones. Unos Pelicans que son favoritos a llevarse un pick bastante alto. De hecho, como vimos recién, actualmente están en el top 4
de equipos con más chances de llevarse el número 1. De hecho, sacando los 3 del top 3 justamente, son el favorito a llevarse el pick número 1 con un 12,5% de chances. Yo a los Pelicans los voy a poner como todos los años. Creo que no hace falta explicar mucho. Es un equipo que se esperaba más. Siempre se va a esperar más de estos Pelicans porque tienen un jugadorazo en Zion Williamson que siempre está lesionado. Que eso también es algo que hay que plantearse, pero un jugador que cuando está sano demuestra ser uno de los 20 mejores jugadores de la liga probablemente. Tienen muy buenos jugadores, ni siquiera de rol, yo diría jugadores con protagonismo importante en la liga en su momento y que pueden darlo, como DeJounte Murray, CJ McCollum, luego sí un poco más de rol Herbert Jones, Trey Murphy, tiene un Brandon Ingram a principio de temporada. Estamos hablando de una rotación principal de 6-7 jugadores de muy buena valía. El tema es que nunca están sanos todos. También tuvo mucha mala suerte con DeJounte Murray, pero sacando el factor suerte, de New Orleans se esperaba muchísimo más. Por más de que hay que reconocer que cuando se dieron cuenta que la temporada estaba tirada a la basura, la terminaron de tirar a la basura y por eso ahora tienen chances de llevarse un pick muy alto este draft, así que eso hay que destacarlo, pero no deja de ser una temporada nuevamente decepcionante para los New Orleans Pelicans, así que los vamos a poner en el segundo tier, en el segundo escalón, en el de equipo que se esperaba mucho más de ellos. Y creo que estamos cerca de un posible final del proyecto como lo conocemos de los Pelicans. No es que creo que estamos cerca, no me sorprendería. Siento que igual tal vez la partida de Brandon Ingram da como un changüí más. Pero si no se solucionan las cosas en los próximos 2 años, no me sorprendería en lo absoluto un cambio de rumbo total. Porque además tienen piezas muy interesantes para formar un equipo nuevo. Vamos con otro equipo similar, tal vez un poco menos llamativo. Voy a ir con Charlotte Hornets. Un equipo que tiene un jugador más marketinero que superestrella, pero con muchísimo talento en la Melo Ball. Un jugador sophomore, un jugador de segundo año como Brandon Miller, que en el momento que estuvo sano esta temporada demostró ser un potencial importante para un equipo competitivo. En Mark Williams también mostraron un pivot muy interesante y con su mejor temporada, más allá de toda la novela que tuvimos del traspaso a los Lakers, y que los Lakers con una rotación de pivot muy floja se fijen en Mark Williams, muestra que es un jugador con buen potencial. Tienen ahí una fundación de 3 interesante, los Charlotte Hornets. Pero también muchos problemas de lesiones en la Melo Ball. Brandon Miller este año. Mark Williams justo este año no, pero los anteriores 2 sí. Es un equipo, unos mini Pelicans, por decirlo de alguna manera, que creo que su futuro va a estar muy supeditado al tema físico, al tema de las lesiones. Y los voy a poner también nuevamente en se esperaba más. Porque estamos este va a ser el draft de 2025, va a ser el quinto luego de la llegada de la Melo Ball a los Charlotte Hornets. Y nunca vimos a los Hornets en playoffs. Los vimos en play-in, los vimos caer en play-in. Y la Melo Ball es un jugador que ha sido All-Star y que probablemente muchas veces más en su carrera lo sea. Así que y tienen otras piezas jóvenes y no tan jóvenes interesantes. Así que sí, es un equipo del que se espera siempre, que se dice esta va a ser la temporada si se mantienen sanos, y nunca se terminan manteniendo sanos. Así que sí, se esperaba más de estos Charlotte Hornets. Y vamos a ir con Brooklyn Nets. Los vamos a poner de cabeza en resultado esperable. Otro equipo que también pensaba de cara al draft. Un equipo que traspasó a mitad de temporada por D'Angelo Russell. Ahora no recuerdo cuál fue el retorno de D'Angelo Russell.
pero... claro, Dorian Finney-Smith, pero claro, fue más por una cuestión de necesidad de los Lakers que por necesidad de Brooklyn Nets. Así que D'Angelo Russell es un jugador que conoce la cultura de la franquicia, todas esas cosas que se dicen, que me parece que puede ser una pieza importante de manera secundaria, ¿no? No estoy diciendo que Brooklyn Nets reconstruya alrededor de D'Angelo Russell, me parecería un error, pero una cierta voz de experiencia, por decirlo de alguna manera, podría ser interesante para un equipo de Brooklyn que nada, terminó siendo un rejunte de jugadores a prueba, de descartes de otros equipos que tuvieron más posibilidades. Dígase Zaire Williams, dígase Cam Johnson, no lo quiero meter en esa bolsa, pero más o menos se entiende por dónde voy. Keon Johnson, ahí está Keon Johnson, sí, es un jugador que quedó totalmente descartado, por ejemplo, de los Clippers y de los Suns y terminó cayendo en Brooklyn y teniendo minutos y mostrando que puede, en cierto modo, salvar su carrera en la NBA. Pero Brooklyn Nets también, el mismo punto de ¿cómo se dice? Del equipo que primero dijimos, de Miami Heat, del otro, ahora lo vamos a estar viendo en la placa. Resultado totalmente esperable el de Brooklyn, porque además tampoco tienen tantísimas chances de llevarse el pick más alto, tienen un 9%, fueron el sexto equipo con peor récord. Podrían haberlo hecho un poco peor, hubo momentos donde ganaban partidos que a mi parecer deberían haberlos perdido. Nunca quiero pregonar la falta de competitividad y ir a perder, pero es algo que existe y que sabemos que va a seguir existiendo. Y había partidos que Brooklyn los terminaba peleando y se los terminaba llevando cuando en cierto punto no le convenía. Así que lo vamos a poner en la tier totalmente del medio a los Brooklyn Nets. Voy a ir con San Antonio. San Antonio, un equipo que acá particularmente en la Argentina tiene muchos seguidores. Un equipo que por la figura de Víctor Wembanyama, yo recuerdo haber leído apenas llega a la liga, los Spurs van a pelear por los playoffs. Todas esas cosas que realmente si uno analiza un poquito, no estoy pidiendo analizar mucho, analiza un poquito, sabe que son puras, no especulaciones, sino cosas del momento puntual, de la fama, de la manía, una Wemby manía, por decirlo de alguna manera. No era serio que en su primera temporada San Antonio Spurs se meta en los playoffs. Wemby tuvo una muy buena temporada. Era algo esperable que este año Wemby dé el paso adelante. Lo dio, que terminó siendo All-Star de manera merecida. Era el candidatazo al defensor del año, todo de manera esperable. Surgió un imprevisto, una lesión, o mejor dicho, un problema médico de Víctor Wembanyama que terminó tirando la temporada a la basura, por decirlo de alguna manera, de San Antonio Spurs, pero no tiró la temporada a la basura de San Antonio. Decir eso, que es algo que he leído, es un error. San Antonio esta temporada estaba para hacer lo que terminó haciendo. Desarrollar a sus jóvenes, darle minutos, que en cierto punto igual no lo hicieron tanto, pero a Stephon Castle, o sea, sí tuvo muchos minutos, va a ser probablemente el rookie del año, pero al final de temporada con De'Aaron Fox lesionado, era un momento para que Chris Paul deje de ser, antes de la lesión de De'Aaron Fox, era un momento para que Stephon Castle juegue y Chris Paul salga desde el banco, cosa que no sucedía. Un momento también para cosa que hicieron, para desarrollar a Jeremy Sohan, obviamente a Víctor Wembanyama, Stephon Castle, como dijimos. Ahora no se me a Malachi Braham, Blake Wesley, jugadores jóvenes de San Antonio que pueden tener cierto potencial, obviamente a distintos niveles, porque estamos hablando de un jugador como Víctor Wembanyama, pero fue un resultado totalmente esperable del de San Antonio. Lejos de esperar mucho más de este equipo de San Antonio, lejos de... No, los voy a poner en la tier de que hicieron bien las cosas a San Antonio Spurs. ¿Sabes por qué? Porque no se apresuraron en algo que no deberían haberse apresurado. Así que los vamos a poner en buen avance a los San Antonio Spurs. Porque podrían haber competido un poco más. Está bien que tenemos el tema de la lesión de Wemby, hay que ver qué hacían con Wemby sano, ¿no? Pero para San Antonio se termina posicionando bien de cara a la próxima temporada y mejor que otros equipos. Supo dejar de competir cuando tenía que dejar de hacerlo. Vamos con un equipo que a mi parecer no hizo eso, que es Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers que tiene un plantel muy raro. Tiene jugadores que no tienen absolutamente nada que hacer en Portland para mí. Por más allá de ser buenos jugadores.
dígase Anthony Simons, dígase Matisse Thybulle en tercer lugar, dígase DeAndre Ayton, dígase Robert Williams, dígase Jerami Grant. Estamos hablando de que los Portland Trail Blazers podrían formar tranquilamente un quinteto titular con jugadores que no encajan absolutamente nada temporalmente en el esquema del equipo. Entonces, encima, al final de la temporada, el buenísimo rendimiento de Deni Avdija terminó haciendo que los Portland Trail Blazers bajen puestos en el draft. Scoot Henderson no se terminó de desarrollar muchísimo este año, tampoco tuvo tantísimo espacio por justamente la presencia de Anthony Simons. Mismo para Jadon Sharp, que me parece un jugador bueno con potencial, pero que no termina teniendo nunca la oportunidad de ser la segunda espada de un equipo, porque como dijimos, pueden armar un quinteto de jugadores que serían muy útiles para equipos contenders. Lo de Portland... Es que habría que crear una tier que se llame Portland. Pero los voy a poner en... Es que no, sí, vamos a crear una tier que se llame Portland, realmente. Porque no es que esperaba mucho más de Portland. No esperaba... Lo de Portland es realmente... No, desastre absoluto los vamos a poner en Portland, listo. Sí, desastre absoluto. Para no crear una tier, estamos con el tiempo en la soga, con la soga en el cuello por el tiempo. Portland, si bien rindió y compitió, no tiene sentido lo que hicieron esta temporada, a mi parecer. Vamos con Sacramento Kings. Sacramento Kings de base es un equipo con el que esperaba muchísimo más. Un equipo que termina teniendo una rotación y una conformación de plantel muy extraña, porque no tienen un base titular. Terminaron jugando con Keon Ellis de 1, que no es un 1. Terminaron juntando el proyecto de Zach LaVine y de DeMar DeRozan, que no funcionó en Chicago, y lo juntaron ahora en Sacramento. Estábamos hablando de que Domantas Sabonis hace poco declaró que les falta un base, y vemos 2 años atrás y tenemos que tenían a De'Aaron Fox, por el cual habían apostado en su momento de manera acertada. Les había medio caído del cielo Tyrese Haliburton con ese pick número 12, que había caído un poco y a la vez nadie esperaba que tenga el impacto tan rápido que tuvo en Sacramento y en la liga. Terminan traspasando a Tyrese Haliburton porque dicen De'Aaron Fox es mi base y podemos sacar buen potencial, buen traspaso por él, y justamente llega Sabonis. Y pasaron de tener esos 2 bases ahora a no tener ninguno. Así que Sacramento Kings es lejos un equipo del que esperaba más, y un equipo del que no comprendo no solo las decisiones en esta temporada, sino las decisiones en el último tiempo. Un equipo que traspasa por Jonas Valanciunas a final de temporada y termina cayendo en el play-in. Un Valanciunas que podría haber sido una pieza interesante para, dígase, los Lakers, por ejemplo. Más allá de que tal vez en el esquema de los Lakers no necesitaban un pívot estilo Valanciunas, pero por lo menos era tamaño. Así que nada, Sacramento en la tier de esperaba un poco más, porque era un equipo que tranquilamente podría haber entrado a los playoffs, pero hicieron, a mi parecer, todo mal. Otro equipo que hizo todo mal, pero en serio y de manera muy fea, Philadelphia 76ers. Si no vamos a repasar nada porque hice 2 programas de 1 hora y media cada uno hablando de los Sixers. Así que le mando acá un saludo al Flaco Nogueira, que nos acompañó en ese momento. No, ya lo hablamos en su momento. No vale la pena analizar mucho más la temporada desastrosa de Philadelphia 76ers. Así que van directo a la tier de arriba, a la de desastre absoluto. Vamos a ir con Dallas Mavericks ahora. Después de poner en desastre absoluto a Filadelfia, adelante de Portland, porque lo de Portland es raro. Dallas Mavericks. ¿Qué decir de Dallas Mavericks, no? También es un desastre absoluto los de Dallas. Listo, traspasaron a Luka Doncic. Nada más que decir. No podemos decir mucho más de Dallas. Está bien, llegan Anthony Davis. Estuve viendo una nota de Bleacher Report, si no recuerdo mal, que era los 28 equipos restantes la mejor oferta que podían hacer por
por Anthony Davis, y la realidad es que no había tantísimas ofertas mejores que los Lakers. Yo creo que el problema es que los Lakers terminaron dando mucho menos de lo que deberían haber dado los mismos Lakers. Yo creo que ese es el principal problema, pero no puedes traspasar a Luka. Nada, simple. Desastre absoluto. Porque además quedó demostrado que la defensa no gana campeonatos. Que es lo que... En este caso, igual yo estoy bastante de acuerdo con esa frase, pero en el caso de los Mavericks se reforzaron defensivamente y cayeron en el play-in. Está bien, proyecto recién armado, muy todo hecho a las apuradas, pero no pasó eso. Vamos con Toronto. Toronto, un equipo que va de la mano con Portland, pero a distinto nivel, no es tan grave. Tenemos un quinteto de Portland que puede ser Quickley, Barrett, Ingram, Scottie Barnes y Jacob Poeltl. Acá no estamos hablando de tema contratos con respecto al año que viene, pero es un quinteto interesante y más en una conferencia este que es más floja que la conferencia oeste. Jugadores jóvenes como Grady Dick, Jacoby Walter, Ochai Agbaji, Jonathan Mokbo, que tuvo una buena temporada de rookie siendo un pick de segunda ronda. Lo de Toronto es una temporada que terminó siendo como se esperaba. Medio en tierra de nadie, no se esperaba que fuesen el peor equipo de la liga y tampoco un equipo de play-in, si bien no estuvieron tan lejos. Lo vamos a poner en eso, se esperaba eso de Toronto, porque siento que tiene un poco más de sentido en cuanto a la línea temporal con respecto a Portland, que Portland tiene jugadores buenos, pero con edades que no son de proyecto en reconstrucción. Los jugadores de Toronto por lo menos son jugadores buenos y jóvenes. Sacando el caso de Ingram o de Barrett, que ya debe estar en sus 25 años. Tampoco está tan mal 25 años para reconstruir. Así que resultado esperable. Vamos con Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, un equipo que llega al play-in, que en Trae Young tiene un muy buen jugador, que en Jalen Johnson tiene un muy buen proyecto de jugador que este año se terminó lesionando, que Onyeka Okongwu terminó cubriendo a Clint Capela, que ya me parece que está en sus horas bajas, en su camino de declive en su carrera en la NBA. Una muy buena carrera de Clint Capela, por cierto, en Atlanta mismo. Dyson Daniels, la gran aparición este año de Atlanta Hawks y candidato a ser estaba en la lista de defensor del año y de jugador con mayor progresión. Una de las sensaciones de la liga esta temporada. Y aunque suene llamativo, para mí es un buen avance este de Atlanta Hawks este año. Porque tuvieron la lesión de Jalen Johnson, que lo dejó afuera como 40 partidos. Siento que podrían haberse metido tranquilamente en un puesto número 6 de conferencia este año. Y tranquilamente hubiese complicado a New York Knicks Atlanta Hawks. Así que es un buen avance, es una buena temporada de Atlanta Hawks, porque da el paso adelante Jalen Johnson. Me estaba olvidando de mencionar a Zachary Rayé. Hablemos de lo intrascendente que está haciendo, o mejor dicho en la previa, las pocas expectativas que se tienen de esta última camada de draft, de que no estoy mencionando al pick número 1, me olvidé de mencionarlo, mejor dicho, pero estaba con muy buena pinta Zachary Rayé, yo lo dije el programa pasado. Tiene mucho potencial de ser un jugador estilo Michael Porter Jr., a mi parecer, en cuanto a rol en un equipo importante. Y Atlanta Hawks es un equipo que para mí tuvo un buen avance esta temporada, por más de que las lesiones terminaron tumbándolo un poquito. Vamos con Chicago Bulls. Y como nos gusta decir acá en Crossover, como le gusta decir a Leo, como le gusta decir a todos, ¿qué hace Chicago? Es lo que siempre hablamos en la previa de los programas. ¿Qué está haciendo Chicago? Un equipo que debe tener la peor gerencia y dirección de la NBA, porque es un equipo que está en tanqueo, pero no tanqueo, hace 10 años. Desde que estaba Jimmy Butler, básicamente. Así que está bien que después hacen el proyecto con Lavin, DeRozan y Lonzo Ball, que se termina truncando, pero tampoco era un proyecto que los iba a llevar a un anillo. Es como que le quieren escapar a la mediocridad, pero siguen siendo mediocres por no querer embarrarse y hacer cosas feas y querer ensuciarle el logo, la imagen de Chicago Bulls, tan mítica de la época de Michael Jordan. Lo de Chicago es un equipo... Es que
¿Cómo terminan teniendo el pick? ¿Terminan siendo favoritos? Repasemos lo de los picks, porfa, Leo. ¿Qué terminan siendo? Pick 11, son favoritos para el 11, el 12, ¿no? Desastre. Buena temporada de Josh Giddey, pero no, Chicago Bulls arriba de todo, sí. Arriba de todo, desastre total. Por más que están jugando bien, por más de que tienen buenas aspiraciones, este año no era para meterse en play-in este año lo de Chicago, era para intentar sacar un poco más. Igual ahora lo vamos a ajustar a eso, porque me hace ruido poner a... No, sí, apretemos la ruedita y pongamos una tier en el medio de la primera y la segunda, de, digamos, qué están haciendo estos tipos, una cosa así. Porque tanto... Ups, ahí está. Porque tanto Chicago como Portland, sí, pongámoslos ahí, arriba. Tanto Chicago como Portland son equipos que no están jugando mal, que tienen que terminan fuerte la temporada, pero como que no va en lo que necesitan. Exactamente, así, perfecto. Los ponemos en amarillo como que son dos tiers altas, pero que en cierto punto resaltan y son muy diferentes entre sí. Vamos con Memphis. Memphis es un equipo muy complicado, por eso lo dejé para el final, porque no quería hacerlo, porque no sé qué decir. Memphis es un equipo que compitió la primera mitad de la temporada a un altísimo nivel, que probablemente por quilombos internos terminan tirando la temporada a la deriva, que echan a su técnico. No, sí, ¿qué hacen estos tipos también? ¿Qué hace Memphis? ¿Qué hizo Memphis este año? Hicimos bien en crear esta tier. Es muy raro lo de Memphis. Echar un técnico faltando tan poco es indicador y creo que termina siendo la traducción de una temporada rara. Encima se meten en playoffs, séptimos, por también el colchón que tienen en la temporada. No podían tirar la temporada a la basura los Memphis Grizzlies, pero es que el final de temporada termina siendo tan malo que no me queda otra que ponerlos ahí. Porque es la pregunta que me hago yo, ¿qué hacen? No sé dónde ponerlos, ¿qué hacen? Punto. Y el que estaba también cantado de maduro, Phoenix Suns. Phoenix Suns fue un desastre absoluto, no solo este año, sino el anterior. Un equipo que dio millonadas por Bradley Beal, un jugador con cláusula de intercambio, un jugador que realmente les terminó arruinando la vida. Más allá de que yo no soy fanático de Bradley Beal, ni muchísimo menos. O sea, es un jugador que particularmente nunca me gustó. Pero es un desastre absoluto lo de Phoenix. Es el único equipo que no fue a la postemporada y no tiene un pick de lotería. Ni siquiera tiene un pick en primera ronda Phoenix. Pero no tiene ni pick de lotería ni participación en playoffs. O sea, ninguna de las dos cosas tuvo. Y Kevin Durant se va a ir. Devin Booker es Devin Booker y siempre fue Devin Booker en los Suns. Jugador muy correcto, muy bueno, pero que a mi parecer necesita una segunda espada o un acompañante. O una primera espada tal vez. Así estaría quedando la lista. Obviando los de abajo. La realidad que de los equipos que esta temporada no compitieron en la postemporada, tenemos que se salvan menos equipos de los que desaprueban, de los que aplazan. O sea, tenemos 3 aplazos absolutos, que son los de Filadelfia, los de Dallas y el de Phoenix Suns. Tenemos, si lo vamos a llevar a una analogía de parcial, tenemos 3 equipos, 3 alumnos como Chicago Bulls, Memphis Grizzlies y Portland Trail Blazers que se confundieron de materia, no sé, porque es como que hicieron algo que no tiene explicación, no está ni bien ni mal, simplemente no tiene explicación. Tenemos equipos que por decisiones o lesiones terminan siendo una cierta decepción, como Charlotte, como New Orleans y como Sacramento. Y después los resultados esperables como los de Toronto, los de Miami luego del intercambio de Jimmy Butler, el de Utah Jazz y el de Brooklyn Nets por cuestiones de tanqueo, de equipo flojo. Y luego un buen avance, a mi parecer, en 3 equipos como fue Atlanta Hawks, que podría haber dado más sin lesiones como la de Jalen Johnson, como la de Larry Nance.
San Antonio, que supo cuándo parar y también tuvo la desgracia hecha fortuna de indicarle que el problema de salud de Víctor Wembanyama le marca hasta dónde era el camino. Washington Wizards, que supo desprenderse de los jugadores que no iban con el proyecto para traer otros jugadores que no van con el proyecto, pero con ellos llegan piezas interesantes como AJ Johnson, Colby Jones, y además tienen más piezas para intercambio en el futuro, y que explotaron al máximo a sus novatos este año, nunca mejor dicho. Así que este es el resumen de la temporada, y hasta septiembre, octubre espero no hablar más de estos equipos. Así que vamos con lo interesante de la noche de hoy, que tenemos 4 encuentros en estos playoffs que están siendo realmente apasionantes. Decidí separarlo por conferencia este y oeste. Conferencia este tenemos 3 partidos 5, 2 series que están 3-1. La de Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers y la de Orlando Magic contra Boston Celtics. 19 horas para la de Milwaukee Bucks, 21 a 30 horas para la de Boston Celtics. En el medio, creo yo, el partido más interesante de estos 3 para el hincha neutral, que es Detroit Pistons contra New York Knicks. Un partido que también va 3-1 la serie, pero que fue mucho más parejo. Detroit ya ganó en New York, así que ¿quién dice que no pueda repetirlo? Y el plato gordo, fuerte, picante de la noche, la serie que me está cerrando la boca, que de ZZZ no tiene nada. Los Ángeles Clippers, Denver Nuggets, 23 horas, serie empatada 2-2. Partido 4 que se llevaron los Denver Nuggets por 2 puntos, 101-99, con un intento de remontar al final de los Clippers que logran empatar. Aaron Gordon la vuelca sobre la bocina y se terminan llevando el partido y salvando las papas, porque un 3-1 para los Clippers hubiese sido algo que probablemente sea muy complicado de dar vuelta. Denver Nuggets recupera el factor cancha con esa volcada de Aaron Gordon, y tenemos serie que pinta de total manera de irse a 7 partidos. Así que nada, ya me estoy frotando las manos y no veo la hora de que llegue la noche de hoy. Terminamos la edición de hoy de In Your Face por 1 contra 1 en YouTube, en Playback. Suscríbanse, únanse a la comunidad de Playback, comenten, sigan a la cuenta de Instagram de 1 contra 1, la nueva, que la perdimos hace un par de meses, por lo cual siempre es feo y siempre viene bien recuperar los seguidores. Tal vez hay algún desatento que no haya seguido la nueva cuenta. Nos vamos a ver el próximo martes. Sí, obviamente, vamos a hablar del grueso y toda la hora de los playoffs de la NBA. Con el todo más definido, me parece. Nos vemos.